se vio en varios estudios que aumenta la angiogénesis, activa factores de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento epidérmico, etcétera, etcétera. Como he comentado al inicio, bueno, no lo he comentado, que también, según Cochrane, el 70% de la infertilidad es provocada por el aumento de esas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno, el 70% según Cochrane. Vale. Va a provocar daños en el folículo de Graf, va a provocar la destrucción del cuerpo lúteo y también daña al citotrofoblasto. En el espermatozoide, el exceso de estas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno, como por ejemplo el radical anión superóxido, pero el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, provocan daño en la estructura lipídica del espermatozoide. El espermatozoide, el 70% son fosfolípidos y provocan una pérdida de la movilidad y motilidad, que podemos valorarla en un seminograma. También va a tener un impacto directo, como he comentado al inicio, sobre las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en la diabetes. Siempre se nos dice que hay resistencia a la insulina, que la diabetes hay resistencia a la insulina. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué se produce esa resistencia a la insulina? 5 años en la universidad escuchando resistencia a la insulina, resistencia a la insulina, resistencia a la insulina. ¿Pero por qué se produce esa resistencia a la insulina? Pues hay varios estudios en humanos que han visto que un aumento de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno provocan daños en el receptor de tirosina quinasa de la insulina, que es el IRS1, y también activan la caseína quinasa 2, que provoca que los GUP4 no vayan a la periferia, no capten la glucosa y vayan al lisosoma y se degraden. Tanto hablar de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno, los podemos dividir en especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Tenemos el oxígeno singlete, el ozono, el radical hidroxilo, que es el más dañino porque reacciona con el agua. En la familia de las especies reactivas del nitrógeno tenemos el óxido nítrico, pero sin nitrito, muy alto en enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, cardiometabólicas, etc. Y son dependientes unos de otros. Por ejemplo, la unión de óxido nítrico con el radical anión superóxido forma perosinitrito. ¿De dónde vienen estas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno? Pues pueden venir de factores exógenos y endógenos. Factores endógenos, la radiación ultravioleta, la contaminación electromagnética, el yoduro de plata, etcétera, etcétera. A nivel endógeno, las fuentes de estas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno, sobre todo la respiración, el oxígeno y también la activación del sistema inmune, la activación de los fagocitos, macrófagos van a generar muchas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno. El acúmulo de estas especies de estos oxidantes van a provocar daños en el DNA, mutaciones, por ejemplo, en el cáncer, sobre todo en la guanina y sobre todo en el ADN o el DNA mitocondrial más que el nuclear. Van a provocar peroxidación de esos ácidos grasos poliinsaturados en la membrana y, por ejemplo, puede dar lugar a aterogénesis. Luego también provoca oxidación de proteínas y pérdida de función y dando lugar al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y luego también provocan glicación de proteínas y van a provocar alteración en el metabolismo y pues tendremos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer. Esto básicamente es lo mismo, la misma diapositiva, como estas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno dañan el DNA, carbohidratos, lípidos y proteínas y van a provocar diversos productos que van a desarrollar, van a provocar enfermedades, van a alterar la proteostasis y el sistema ubiquitina-proteasoma. ¿De dónde vienen esas especies reactivas? El 90% viene de la mitocondria, pero tenemos que tener en cuenta que el lisosoma también genera muchas especies reactivas del oxígeno, sobre todo el radical hidroxilo, que es el más dañino, ¿vale? También el retículo endoplasmático, las antinasiosas, enzimas, la oxidonitrosintetasa inducible, citocromo P450, etcétera, etcétera, son generadoras de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno. En cuanto a biomarcadores, ¿cómo podemos valorar esas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno? Yo recomiendo valorarlos en sangre y en orina. Yo recomiendo el 8-hidroxidosdesoxiguanosina, un marcador de lesión del DNA, las proteínas carboniladas también, el F2-isoprostanos, malondialdehído, el 4-hidroxinonenal. Podemos valorar también la dimetilarginina simétrica, etcétera, etcétera. El ratio GSH, que es glutatión reducido
y el GSSG, que es el glutatión oxidado, marca el estado de la célula, el estado de salud celular. En condiciones normales el ratio es 100:1, es decir, hay más glutatión reducido que oxidado. Cuando se produce la enfermedad, ahí se desequilibra ese ratio y ese ratio está de 1:10 a favor del glutatión oxidado. Y eso es debido al exceso de esas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno que cambian ese estado. Se ha visto que en las enfermedades, varias enfermedades como neurodegenerativas, cardiometabólicas, hay alteración de ese ratio 100:1 a favor del glutatión reducido. ¿Cómo podemos cambiar o controlar ese equilibrio del GSH-GSG? Pues con glutatión, ¿no? Damos glutatión y vamos aumentando ese ratio GSH-GSG. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Metabólicamente a nivel oral el glutatión es degradado por una enzima, se llama gamma-glutamitransferasa. Entonces no se mantiene en plasma mucho tiempo, según estudios en humanos, entre 10 y 2-4 horas, 10 minutos, 2 o 4 horas. Por lo tanto, pierde la eficacia terapéutica para reducir esas especies reactivas del oxígeno y nitrógeno. Sabiendo todo esto, en nuestro laboratorio empezamos a investigar, Luis y yo, cómo podríamos mantener el glutatión en condiciones fisiológicas a nivel plasmático y controlar ese ratio GSH-GSG. Pues después de meses de investigación, Luis y yo formulamos Preglutatión Pro, que es una fórmula que contiene los precursores, glicina, glutamina y cisteína, para que la célula vaya continuamente generando glutatión a demanda, y añadimos selenio, que el selenio es un activador de la glutatión reductasa para que el glutatión se vaya reduciendo continuamente, porque en plasma tiende a oxidarse. Esta fórmula la llevamos a un ensayo clínico en humanos y vimos que en 3 meses, dando 3 cápsulas al día, 3 en una sola toma, mejoraba, reducía en este caso la media del GSSG, del ratio glutatión oxidado a favor del glutatión reducido, aumentaba el GSH total, ¿vale? Y también controlaba el ratio GSH-GSSG. ¿Vale? Eso nos sorprendió a Luis y a mí, porque en humanos es muy difícil mantener ese ratio GSH-GSSG en condiciones fisiológicas, ¿vale? Y por lo tanto, Preglutatión Pro es una fórmula que ha sido avalada científicamente y sirve para tratar enfermedades neurodegenerativas, cardiometabólicas y también autoinmunes. Y bueno, hasta aquí mi charla. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, ahora sí, doctor Jauregui, cuando quiera. Bueno, nos damos por presentados. Como decíamos ayer, esto era para dar las gracias por haberme invitado a hacer una ponencia de tipo clínico, lo que hemos comentado un poco antes. Va a ser muy visual. Fijaros, podíamos entrar en los mecanismos moleculares, no os asustéis con esta diapositiva, que voy a hablar poco, voy a intentar que sea... Y además los ponentes anteriores excelentes pues me han facilitado mucho el trabajo, de tal forma que así, pues por si acaso se me olvidaba alguna cosa del mecanismo molecular, como ya lo han dicho ellos, diré, ya está dicha, ya está dicha. Fijaros, os voy a poner 4 vídeos. Estad atentos, son muy cortitos, de 20 segundos. Porque yo quiero que os fijéis, cuando yo tengo un paciente, mi paciente lo que tiene es un cuerpo fluido, nuestro cuerpo es fluídico. Y a veces no lo tenemos en cuenta, y cuando vemos diapositivas como estas, pensamos que todo es como muy estático, no nos damos cuenta que ahí las moléculas se están pegando unas contra otras. ¿Por qué genero yo agua caliente? Por el rozamiento de las moléculas. Ese agua metabólica que es fantástica, que la produzco precisamente en la mitocondria y que puedo disolver proteínas dentro de ella. En el agua que bebemos no, en el agua que bebemos no. Por eso va a ser muy interesante que miréis este primer vídeo. Cuando tenemos la primera, nosotros le llamamos ignición energética, pues cuando se produce la fecundación. Esto es un óvulo, lo que tenéis ahí un poquito más oscuro, lo vais a ver. Ahí se va a producir la fecundación del óvulo espermatozoide y ahí está la primera ignición energética que tenemos como seres vivos. Fijaros, va rápido, ¡Pum! Ahí está. Y esto es con fluoroscopía. Quiero también que os fijéis cómo se mueven las moléculas, ¿de acuerdo? Vídeo de la BBC. Me imagino que tendrá credibilidad por lo menos un poquito. Venga, vamos al siguiente vídeo. Aquí lo que quiero que os fijéis es en las potencias, cómo se va a mover.
Se genera en nuestro cuerpo continuamente energía electromagnética y energía cinética. Así vamos a entender cómo funciona mejor la mitocondria. Aquí lo que vais a ver es cómo se empieza a generar esa energía, cómo se empieza a escindir las primeras células para generar la mórula. Pero fijaros sobre todo en el movimiento de dentro de la célula y cómo son fluídicas. Fijaros. Es toda esa potencia de movilidad que hay ahí. Eso existe en tu cuerpo, no te pienses que esto solo ocurre en la fase de mórula y de blastulación, etc. No, no. Y ahora quiero que os fijéis, esta va a ser parecida pero más lenta, un poquito más despacito. Quiero que os fijéis cómo no todo va al mismo tiempo. Es decir, nuestro desarrollo y nuestra vida no es un continuo, no es un continuo. Es decir, cuando tú ves cómo se desarrolla un embrión, el embrión se empieza a desarrollar, va generando ese tipo de energía electromagnética y cinética, pero de repente se para, se tiene que parar. ¿Por qué se para? O sea, no va creciendo progresivamente, sino cuando estudiáis embriología, lo que pasa que lo estudiamos en el Latchman y así, y es como muy estático, te van diciendo, en la semana tal se genera tal, en la semana tal se genera tal. Claro, es que se genera una energía electromagnética que genera una polaridad, esa polaridad genera un espacio y ahí es donde entran las células para generar el órgano que en ese momento metabólicamente necesita. Y se tiene que parar, porque si no se para, no recupera lo que nosotros llamamos reserva energética. Reserva energética funcional. Es una reserva para que poder seguir funcionando. Y eso nos ocurre incluso actualmente. Imagino que dormiréis. Es decir, que en 24 horas tenemos que parar. Y si no en 36, y si no en 48, pero ahí tenéis una parada. Y yo os digo, en realidad para mejorar la mitocondria hay que salirse del confort. Y con eso casi acabamos la ponencia. Es decir, y se acabó, 5 minutos. Hay que salirse del confort. Porque eso es lo que va a estresarnos y el estrés, como han dicho antes, esa hormesis, etcétera, etcétera, va a ser positivo. El estresarnos lo que va a significar es que yo tengo que recuperar esa energía para poder vencer a ese estrés. Os voy a poner el cuarto vídeo, bueno, os voy a poner este para que veáis un poco cómo va, un poquito más lento. Va a ser lo mismo, pero quiero que os fijéis cómo no todas las células se extienden al mismo tiempo, no todas tienen la misma energía para poder hacerlo, van parando, etcétera. Fijaros ahí. Y que os fijéis sobre todo cómo luego se va a mover esa mórula. Imaginaros vuestras células más o menos parecido en este momento. Ahí tenéis un poco cómo se mueve. El fluido. Y ahora os he puesto un linfocito persiguiendo bacterias. Un linfocito que necesita energía para correr. Es decir, cuando decimos, es que tengo poca vitalidad, es que mi inmunidad está baja, y nos fijamos en el análisis de sangre a ver cuántos linfocitos y cuántos leucocitos tienes. Sí, y corren, mira cómo le persigue. Mira cómo va detrás de la bacteria. Para eso se necesita energía, nuestro sistema inmunitario, y como han comentado antes, como yo esté despistado, dirijo la energía a otros sitios y estos linfocitos no corren, y los espermatozoides no corren. Y tenemos problemas de fecundación. Yo, como he sido profesor de la uni, he dicho que al final de mis años, lo que era cuentacuentos, de verdad, por el nivel de la universidad, pues les contaba así cómo funcionaba una mitocondria, como una central eléctrica, hidroeléctrica, exactamente igual. Nosotros tenemos que generar dentro de la mitocondria un pantano, ya veréis, un pantano, luego le tenemos que dejar, después de acumular el pantano ahí, tenemos que dejarle una especie de turbina para que salga, y así vamos a generar la energía dentro de la mitocondria, que por cierto viene del Sol, Fijaros, en realidad yo en la mitocondria tengo que generar este mismo pantano metiendo ahí hidrogeniones en el espacio intermembrana. Tengo que trasladarlos ahí, tengo que meterlos. Luego lo primero que tengo que hacer yo es conseguir que esos hidrogeniones se vayan centrando aquí en el espacio intermembrana. Y luego le he dejado un agujerito, el único sitio por donde pueden salir, que es el complejo 5 mitocondrial, que es como una turbina, como la turbina de antes. Es decir, los hidrogeniones se van acumulando aquí, son todos positivos, evidentemente se empiezan a repeler entre ellos, pero a repelerse de verdad, se pegan entre ellos, pum, pum, pum. Y en esos empujes, es decir, aquí hemos generado una polaridad entre los hidrogeniones y los electrones, es decir, una corriente electromagnética, y ahora viene la energía cinética, es decir, los hidrogeniones empiezan a empujar, empiezan a una velocidad y van saliendo por aquí a una velocidad como una turbina y generando evidentemente el ATP.
y luego esos hidrogeniones y ese oxígeno. El oxígeno, en realidad, si nos vamos a la siguiente, estos hidrogeniones nos van a venir, evidentemente, de los alimentos. Yo creo que ya se ha explicado un poquito, incluso hasta lo del hígado, etcétera. Vamos a saltarnos. ¿Cómo llevo yo desde los alimentos? Fijaros, las primeras excisiones se hacen con la digestión en el aparato digestivo. Tenemos moléculas ya pequeñitas que al final tienen que acabar con 2 carbonos, que es el grupo acetilo unido a la coenzima A, que es la que va a estar ahí en la mitocondria. Claro, pero yo esto al final lo tengo que llevar a donde hemos dicho, lo tengo que llevar al pantano, a esa zona intermembrana. ¿Qué hago yo para ello? Pues todos los protones y electrones que están quedando por ahí los tengo que transportar. ¿Cuál es el mejor transportador? Los nucleótidos. ¿Y por qué los nucleótidos transportan? Pues porque tienen una composición química muy difícil de romper. Es decir, todas esas reacciones endogénicas que hemos hecho de generar enlaces, al final son muy fuertes en los nucleótidos. Y voy a ver yo cómo el nucleótido es capaz de ceder y coger protones y electrones sin cambiar su composición. Por eso son los nucleótidos los que van a acabar yendo a esta cadena de transporte de electrones y a esta cadena de generar estos hidrogeniones que van a pasar en este espacio, en el espacio intermembrana. ¿Quién recibe esos electrones? Pues el oxígeno y los protones también, por eso generamos agua. ¿Y por qué recibe el oxígeno? Porque el oxígeno en la última capa tiene 6 electrones y se equilibra muy bien con 8. Por lo tanto, como se equilibra muy bien con 8, pues coge 2 hidrogeniones, forma agua y está perfectamente equilibrado. Y con el carbono también, porque el carbono tiene 4. Entonces, los 12 de una molécula de oxígeno más 4 del carbono hace 16 y perfecto, ya está el CO2. Bien, pero quiero que os deis cuenta de una cosa. Aquí tenemos, si esto va a esta velocidad, si esto va a una velocidad normal, vamos generando agua y CO2, y como luego veréis, que iremos un poco más rápido, un poquito de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Un poquito, el 2% más o menos. Eso es, estamos en reposo. Siempre vamos a formar cierta cantidad de especies reactivas porque son señalizadores celulares y nos vienen muy bien. Pero, ¿por qué genero yo más especies reactivas de oxígeno? Pues porque esto aumenta de velocidad, es una cuestión de velocidad. Es decir, yo necesito más energía, a necesitar más energía, todo va más rápido, acelero el metabolismo, al acelerar el metabolismo, los electrones van aquí a toda velocidad, los protones van a toda velocidad, y entonces lo que hago yo es sobresaturar el oxígeno, por ejemplo, y crear pues, un ion hidroxilo, o un superóxido. ¿De acuerdo? Pero es una cuestión de velocidad cinética. Esto yo creo que ya está explicado, por lo tanto, la salto. Y aquí tenéis lo del 2% más o menos que generan estos iones, y también puede haber especies reactivas de nitrógeno. Y aquí tenéis una lista un poco de todas, porque me imagino que quedará la ponencia para que podáis visualizarla con más tranquilidad. Bien, ¿y por qué ocurre esto? Yo trabajo con humanos, por lo tanto, vámonos a ir a cómo funciona un poco este humano y este organismo humano. A mí sí me gusta mucho cuando Walter ha dicho bueno, que muchas de las cosas es que las conocemos en el Saccharomyces o en el ratón, y el humano es bastante distinto en su comportamiento. Claro, pensando un poco en la aceleración del metabolismo, digo, hombre, pues eso es el tiroides. Digo, pues entonces en la mitocondria tiene que tener receptores tiroideos. Pues sí, fijaros, tiene 2 receptores tiroideos para acelerar la velocidad, para acelerar ese metabolismo que hemos comentado. Claro, las hormonas tiroideas vienen del tiroides, del TSH de la hipófisis y del TRH del hipotálamo. Vale, nos vamos a ir para arriba, para ver cómo somos los humanos. Bueno, ya hemos hecho una ronda, ya hemos ido de la mitocondria y hemos llegado al hipotálamo. ¿Quién produce la TRH? El núcleo paraventricular que tenéis aquí. ¿Quién estimula este núcleo paraventricular? Los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, curiosamente, ya tienen información de tus experiencias y de tu memoria. Ya tienen, y están en el hipotálamo. ¿Y por qué? Porque tienen una comunicación a través del fornix. Es decir, les va a llegar información a través del fornix. Oye, el fornix no se habla, y es súper interesante. El fornix es como una autopista. O sea, imaginaros, está recubierta de mucha sustancia blanca, por lo tanto transmite muy rápido. ¿Por qué? Porque nos tiene que salvar el pellejo, nos tiene que salvar la vida. Lo que yo haga en un peligro tengo que responder inmediatamente, rápidamente. Y eso lo va a hacer porque voy a transmitir esta información. Luego, cuando vayamos de adelante a atrás, veréis cómo este fornix tiene una importancia capital en la transmisión. Está así, es decir, va
de una amígdala y otra amígdala se cruza en el medio y va a pasar por el hipocampo, como veis aquí, fimbrias por el hipocampo, y va a acabar en estos cuerpos mamilares. Es decir, nos va a unir la amígdala con estos cuerpos mamilares. Es decir, la estimulación cerebral de un pensamiento, de lo que queráis, va a ir a la amígdala si es peligrosa, la amígdala rápidamente lanza unas fimbrias por el hipocampo, por el fornix, y me va a llegar aquí a los cuerpos mamilares la información según mi experiencia, mis problemas, mis rollos mentales, etcétera, etcétera, y ahí se va a producir la cascada por un lado vegetativa y por otro lado endocrina, es decir, la cascada neuroendocrina. ¿Y la amígdala dónde va? Pues la amígdala va a esta región prefrontal, que a mí me gusta llamarle el cerebro humano, porque ese hasta que yo sepa, no se ha encontrado ese tipo, por ejemplo, el claustro, una estructura emigrada de la corteza, donde los neurofisiólogos pensamos que igual está el alma, ahí no se ha encontrado algo parecido. Y nosotros a esto le llamamos, como los americanos, me gusta mucho, los americanos llaman el monkey mind, el cerebro del mono. Porque es ahí donde están todas tus creencias, todos tus prejuicios, todas tus opiniones, donde pierdes la neutralidad y empiezas a actuar de acuerdo a lo que tú opinas o tú piensas o tú crees, ¿no? Por eso le llaman el cerebro humano. ¿Y cómo es estos pensamientos que tenemos habitualmente? Hombre, pues ese cerebro del mono puede imaginar y proyectar el futuro. Esto nos viene muy bien. Fijaros qué edificio nos hizo Frank Gehry allí, donde atracaban los barcos, hizo un museo que imita a un barco atracado, que es el Museo Guggenheim. O podemos hacer aviones o podemos hacer barcos con esta proyección de futuro. Pero también podemos proyectar cosas nefastas que nos van a ocurrir, porque tenemos un cerebro tremendista. En algunos autores le llaman cerebro catastrofista. A mí me gusta más llamarle tremendista, ¿no? Nos lo tomamos todo a la tremenda, ¿eh? Y además podemos que nos ocurra cualquier cosa y pensar que nos va a ocurrir X o Y, ¿no? Y eso hace que nuestro cerebro funcione de forma muy exagerada siempre. ¿Y por qué? Pues porque dentro de lo que son las estructuras cerebrales de nuestra estructura nerviosa está preparado exclusivamente para salvarnos el pellejo. Es decir, hasta hace muy poco corríamos peligro. Actualmente hay muchos lugares del mundo donde siguen corriendo peligro, hay guerras, hay depredadores, etc. Y para eso tenemos preparado toda nuestra estructura. Es decir, diríamos que de aquí, desde este tuyo, de lo que tú piensas, va a la amígdala por el fornix, llega al hipotálamo y el hipotálamo produce esta descarga. Una descarga que tiene que tener una respuesta motora. Porque está preparado nuestro cuerpo para eso, para responder con movimiento. Nuestra relación con el mundo es a través de ese sistema nervioso que por eso se llama de relación, porque nos relaciona con el mundo. Por lo tanto, siempre que tú estés agobiado, siempre que tú sientas peligro, siempre que tú sientas, vamos a llamarle estrés, yo prefiero llamarle miedo, prefiero llamarle miedos. Cuando tengas esa situación tienes que dar una respuesta motora, si no vamos a tener problemas. Es decir, que si empezamos desde arriba, desde este cerebro del mono para abajo, vemos que se produce una cascada, ya hemos dicho, el eje tiroideo, evidentemente, pero sí el eje corticoadrenal. Aquí en la diapositiva anterior ya os pongo aquí también el cortisol. Aunque sea algo agudo, siempre se producen las dos respuestas, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay los dos. Lo que pasa es que luego, si el estresor permanece, mi miedo permanece, mi agobio permanece, que es el gran desastre, El que se va a perpetuar sobre todo es el cortisol, con todas las consecuencias que ya os han contado anteriormente. Es decir, que si yo digo, pues se genera también un eje adrenal, ¿tendrá receptores la mitocondria para el cortisol o para los glucocorticoides? Oye, pues sí, traslocaos del núcleo, traslocaos. Y fijaros, lo que han dicho antes casi todos los ponentes. Si yo hago un estresor corto en el tiempo, lo veis aquí, aunque sea de una dosis pequeña, voy a traslocar receptores a la mitocondria para los glucocorticoides y mirar, salvo la función mitocondrial. Parece que la mitocondria funciona mejor, pero como yo tenga una estimulación de largo recorrido, y no digamos encima es de gran intensidad, evidentemente voy a llevar a la disfunción y a la apoptosis mitocondrial. ¿Y por qué la respuesta motora? Porque hemos dicho que nuestra estructura cerebral y nerviosa está preparada para salvarnos la vida. Luego, siempre que yo tengo una angustia, un agobio o una preocupación, es decir, a mí me llega una carta de Hacienda por correo normal. Bueno,
me llega con un burofax. Uf. Taquicardia, palpitaciones, sudoración, etcétera, etcétera. Si yo no hago una respuesta motora ante esa situación, no gasto esa energía que estoy acumulando, no hago ese calentamiento, me estoy calentando, y nunca mejor dicho, me estoy calentando, y no hago nada motor, a la noche sí que voy a hacer algo motor, que es, voy a reproducir el ataque humano, porque el ataque humano es morder. De hecho, si veis a los niños cuando se empiezan a pegar, se intentan morder. Luego ya cuando eres un poco más adulto va refinando un poco la circunstancia. Pero bueno, algún jugador de fútbol que jugaba por aquí, creo, se dedicaba a morder, y algún boxeador también, incluso siendo mayor. Es decir, acabarás mordiendo a la noche y acabarás con una férula de descarga, evidentemente. Y desde luego, ¿os acordáis del linfocito persiguiendo bacterias? Vale, pues si tú no gastas la energía hacia afuera, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Poner a vigilar al sistema inmunitario. Dice, bueno, pues si el enemigo no está fuera, el enemigo tiene que estar dentro. Toda esta energía que estamos generando será, toda esta fiebre que estoy generando yo, será porque tengo algún problema dentro. Y ahí pones a los linfocitos a funcionar y pones a los linfocitos a correr, buscando bacterias, pero no hay bacterias. Y ojo luego, si tienes algún problemilla en algún tejido, es ahí donde tus linfocitos van a ir a producir la inflamación, y igual acabas con una enfermedad autoinmune. Luego, por eso es tan interesante el movimiento, por eso es tan interesante la actividad física. Yo os diría que, fijaros, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se puede medir y que la medimos nosotros en la clínica, nos parece súper interesante, variar esa frecuencia cardíaca. ¿Qué ocurre con el estrés crónico? ¿Qué ocurre cuando estás nerviosito o nerviosita todo el día ahí puesto o puesta? Pues que vas a estar generando muchas más reacciones oxidantes de oxígeno, muchos más ROS y NOS, es decir, y especies reactivas de nitrógeno, porque estás todo el tiempo a más velocidad, más velocidad, más velocidad. Y no tienes el parón que te va a hacer generar los enzimas antioxidantes, como podéis ver aquí, ante un estrés oxidativo que se puede producir en una situación aguda. Yo posteriormente voy a tener una tranquilidad en la cual voy a transcribir enzimas antioxidantes porque tengo oxidación. Y os pongo esta para que andéis con cuidado. Cuidado con dar antioxidantes en el cáncer. Porque si ya le estás dando antioxidantes, la célula va a transcribir, va a seguir, claro, el antioxidante lo va a emplear la célula cancerosa. Y es muy probable que evolucione hacia producirte metástasis. Así que cuidado. Esta variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy interesante, aunque luego hablaremos un poco de actividad física. Hay un estudio australiano que acaba de salir ahora que te dice que poniéndote en actividad intensa 1 minuto, 5 veces durante el día, es suficiente. Y Tabata y demás ya hicieron otra serie de estudios. O sea, muy interesante. Es decir, que si yo estreso a la mitocondria, pero la mitocondria tiene capacidad de responder, seguramente me voy a adaptar y voy a mejorar su salud. Lo malo es cuando nos fallan las mitocondrias por un montón de estresores. Es decir, que podemos decir que el organismo humano está dispuesto para salvarnos la vida, imagina el futuro, interpreta la realidad de forma a veces tremendista, catastrofista, etc. Hay que mejorar la homeostasis, es lo que llamamos alostasis. Mediante esa hormesis vamos mejorando nuestra situación homeostásica, es decir, nos hacemos más resilientes, que se ha puesto de moda la palabra, pues bueno, pues nos hacemos más resilientes, ¿no? Funcionamos muy bien ante el estrés agudo, pero fatal ante el estrés crónico, porque no tenemos el núcleo gilipoyensis, tenemos la amígdala. Ojalá lo de la amígdala tuviéramos un gilipoyensis que cuando no te ponen el intermitente delante, cuando vas conduciendo, en vez de ponerte como un basilisco, te diga, tonterías, esto no va con la vida, déjale. Ojalá, Bien, y vamos al diagnóstico clínico. Claro, yo lo que veo cada vez más en congresos así, es que llevamos mucho los libros al paciente, o los papers al paciente. Y es al revés. Es decir, los que somos clínicos llevamos lo que no entendemos o no acabamos de entender después de haber explorado, o sea, haber hecho una buena historia clínica, una buena anamnesis, una buena exploración clínica y no lo entendemos, es cuando nos vamos a buscar a ver si tiene alguna explicación lo que le pasa a mi paciente. Es decir, es al revés. Yo lo que veo muchas veces es que con ese cerebro del mono,
como acabamos de ver y acabamos de tal, y nos han contado esto y nos han contado lo otro, pues entonces mi paciente tendrá esto, casi seguro. Por lo tanto, le prescribo esto y le prescribo lo otro, ¿no? Y no es así. Fijaros, os han dicho un montón de cosas para mejorar las... Esto les pongo yo a los mayores, yo ya solo me he quedado en la universidad dando clases a los mayores de 60 años, me lo paso como un enano, son mi club de fans. Y esta diapositiva les pongo y les digo, a ver, elegirme 5 de la más importante que creéis a la menos. Todas son importantes, pero elegirme de la más a la menos. Y les hago un poco este ejemplo. Podéis hacerlo visualmente. A ver, de todo lo que se ha hablado. Porque esto no es la salud, lo siento mucho. Así no se puede entender la salud. La salud no es, cuando hablamos de integral o hablamos de global, la salud no es la suma de las partes, que no. En cada puzzle de estos había que haber metido todo. Es decir, cada puzzle de estos, cada célula que tú tienes en tu cuerpo tiene todo. Ahí está todo. No es que tú seas una parte psicológica, una parte sociocultural, una parte biológica. En otros, la diapositiva original, en otros no viene sexo, lo he puesto yo, porque es que de sexo no se habla. Y mejora mucho las mitocondrias, por cierto. Es decir, que si no, entenderemos a las personas como partes y diremos, a ver, para el tema sociocultural, oye, pues tienes que tener amigos, tienes que tener un buen rollo, Sí, eso se sabe que mejora las mitocondrias, claro, sí, no está mal. Luego, para el tema psicológico, pues un poquito yoga, un poquito de mindfulness, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Para el tema biológico, dieta y ejercicio, faltaría más, dieta y ejercicio. Sí, y ahí tienes el concepto de salud hecho a cachos. Y yo digo, no, dependerá, ya veremos luego. Nosotros, en cuanto a entender la salud, entendemos como 3 partes. Una es el organismo humano. Antes ha sacado aquí a Vesalio, aquí lo tenemos, a Vesalio. Para nosotros el organismo humano es la consecuencia, quitando las enfermedades genéticas que se van a dar, eso es evidente, ahí no tenemos nada que hacer. El resto, el organismo ha enfermado porque está sufriendo un problema, pero tiene salud. O sea, mi concepto cuando me viene un enfermo a la consulta es que este enfermo tiene salud. Es decir, el sol sale todos los días sale el sol. Otra cosa es que haya nubes y que no veas el sol, pero el sol sale. Y de hecho tenéis que ver las recuperaciones espléndidas que tienen los pacientes cuando verdaderamente está bien hecho un diagnóstico, está bien enfocado un tratamiento, se recuperan genial. Es decir, la capacidad vital que tenemos es enorme. Claro, la respuesta, el metabolismo, que para nosotros es la resistencia al cambio, el metabolismo es resistirte a cambiarte, ¿no? El metabolismo habría que estudiar a ver cómo está ese paciente dando la respuesta. Pero luego está el entorno del paciente, lo que rodea al paciente. Para nosotros es fundamental. Es para nosotros el origen de los problemas del paciente. Es decir, si yo voy a la etiología de verdad, tendré que ir a ver en ese entorno donde está el paciente, es decir, desde que se levanta hoy de la cama hasta que se vuelve a levantar al día siguiente de la cama, qué es lo que está haciendo que no está respondiendo bien, no tiene esa capacidad metabólica y por lo tanto se va a acabar dañando su organismo. Por eso a mí me gusta saber qué es primero, el huevo o la gallina, es decir, ¿cómo se ha dado? ¿No? ¿Cómo se ha dado la disfunción? ¿Cómo se ha dado el origen de la enfermedad? ¿Qué es lo primero? ¿Dónde está el fallo? El fallo normalmente hay que encontrarlo en el medio ambiente en el que estás. Y a mí me gusta buscar esta disfunción que yo llamo directriz. Es decir, ¿es porque has tenido un accidente, un traumatismo? ¿Es porque te han hecho una operación quirúrgica y a partir de ahí has empezado? ¿Es porque tienes una mala nutrición o alimentación? ¿Es porque eres sedentario? ¿Es porque tienes un estrés? ¿Te da miedo todo? ¿Te angustia absolutamente todo? Es decir, ¿qué es lo primero? Y según eso, pues nosotros vamos a ir enfocando diferentes tratamientos. Lo siento, pero el entorno lo habéis elegido. Lo habéis elegido. Porque ahora mismo podéis decidir, salir por esa puerta y decir, se acabó mi entorno y me voy a otro. Lo podéis hacer. Hay lugares donde no, pero nosotros sí. Puedes elegir la vivienda. Vives en el centro de la ciudad porque es más cómodo, vives cerca de los supermercados, vives cerca del cine, o vives en el campo, que te cuesta coger el coche e irte a la ciudad, por ejemplo, donde trabajas. ¿Qué tipo de trabajo has elegido? ¿Qué tipo de estudios has querido hacer? Al final lo has elegido tú. ¿Cuál es tu ambiente familiar o tu ambiente de amistad? ¿A cuántos petardos y petardas aguantamos? Cuando es muy fácil hacerles muerte social y ya está, por ejemplo. Y luego, ¿qué hábitos tienes? ¿No? ¿Cuáles son tus hábitos? Normalmente hacemos mucho caso a los hábitos.
Fijaros cómo es muy importante que veáis que hemos cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Esto es para que os deis cuenta que no nos hemos adaptado. Nos estamos haciendo más gordos, tal, que hay cambios, incluso cambios hasta un poquito en el DNA. Pero evidentemente en muy poco tiempo hemos cambiado demasiado. Y esto no nos ha dado tiempo a adaptarnos. Por eso lo llevamos tan mal. Y ahora tú eliges, ¿ves? Eliges estar así, que es lo normal, o eliges estar así con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, comer así o comer así. Si al final son hábitos que tú vas a elegir, tú verás lo que haces. Ya vamos poco a poco acabando. Por eso a mí me gusta hablar del diagnóstico cronológico. Aquí esto os pongo, para mí, mi medicina está basada en el paciente. Y mi medicina está basada en la experiencia. Y luego, porque la medicina es eso, la medicina es relación humana con el paciente, entender su sufrimiento, entender y aceptar cómo el paciente te cuenta ese sufrimiento, porque es el sufrimiento del paciente, y por lo tanto te lo va a contar como lo estás sintiendo. O sea, no te debería de doler tanto. ¿Cómo que no te debería de doler tanto? Le dolerá como le duela. Porque luego te pasa a ti, ¡ay, cómo me duele! Joder! Hay un chiste de Peris muy bueno, que sale un catedrático así, diciendo, hay dos tipos de dolores. El que sufro yo, insoportable. El que sufrís vosotros, cuento. ¿De acuerdo? Muy importante. Luego la anamnesis, por ejemplo, cuando un paciente viene a mi consulta, para mí es el final de la película, no es el comienzo. Yo una vez que sé su motivo de consulta, evidentemente, vamos para atrás. Vamos para atrás. A ver qué te ha pasado, por qué has llegado a esta situación, que es el diagnóstico etiológico, ese diagnóstico evolutivo, y le voy preguntando pues, por muchos aspectos, como luego vais a ver, que yo también os he puesto, de acuerdo a la salud mitocondrial, yo os he puesto mi jerarquía, porque para mí el cuerpo es jerárquico. El cuerpo está perfectamente evolucionado con una jerarquía, de tal forma que hay cosas más importantes y cosas menos importantes. Hay cosas que funcionan, que dan órdenes, y hay quien obedece órdenes. Es decir, esto es como en el ejército, exactamente igual. Está todo jerarquizado y nuestro cuerpo está así. Por eso la anamnesis que yo hago es muy evolutiva, muy evolutiva. Luego la exploración física, pues hombre, se está perdiendo, es una pena, es una pena. Yo creo que la exploración clínica clásica ya en muy pocos sitios, por cuestiones, con todas las disculpas que podemos buscarle, ¿vale? Pero más que disculpas serían problemas. Es decir, cuando decimos que no tengo tiempo, problema. Es que tengo que meter datos al ordenador, problema. Es que estoy pensando más en mi siguiente ponencia que tengo que poner estadísticas y por lo tanto me preocupo más de, pues problema, problema. Porque al final eso es que la medicina no está basada en el paciente, que es donde se debería de basar. Y aquí tenéis, por ejemplo, exploraciones que hacemos nosotros. Curiosamente, hay un stand ahí, no sabía, me he encontrado con un stand de precisamente esta máquina y esta máquina. Sí, está ahí, está ahí. Aquí medimos la oxidación, podemos medir, aquí medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Fijaros aquí, sistema nervioso simpático y parasimpático, que te mide según la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí, con eso podéis ver el tipo de onda de pulso, hay 6 tipos de onda, veis si va mejorando o no, si le estáis dando un tipo de tratamiento, si va mejorando su salud cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay exploraciones que irán enfocadas. Estas son las exploraciones complementarias. Estas exploraciones complementarias irán enfocadas según la exploración física clásica que habemos de realizar previamente. Y a mí me sorprende que últimamente hay colegas que solo se leen el informe de la resonancia, ni tan siquiera la ven, ni tan siquiera la ven. Vale. Yo conozco cómo duermen todos mis pacientes. Prioridad 1, para mí. Discutimos, lo que queráis. Prioridad 1. Si una persona duerme más o menos bien, pues mucho estrés crónico tampoco es que tenga. Me va a sobrar, me va a sobrar tiempo. Me va a sobrar. Mucho estrés crónico no creo yo que tenga, si no se despertaría a la noche. Se despertaría. Sobre todo porque generaría mucho calor, mucho agua caliente. Y eso le va a despertar, porque para dormirte bajas 1 grado o 2 grados la temperatura corporal. Entonces, claro, si sigues caliente, no bajas, entonces no hay tu tía para dormir. Os recomiendo este libro a los que se interese. Yo pertenezco a una tribu, hemos creado una tribu, que nos juntamos de vez en cuando, y doctor Javier Álvarez, que es un neurofisiólogo, un neurólogo, tiene este libro que acaba de publicar y que está muy bien. Claro, ¿por qué? Porque aquí veis, ¿no? Reparación física, reparación psíquica.
en las dos fases del sueño. Y es que aquí tenemos la famosa microglía, que es el sistema inmunitario, pero la microglía nos va a ir cortando todas las dendritas y parece que también las genera. No sabemos muy bien. Que es el que se encarga de la poda neuronal, seguro. Si es el que genera luego nuevas conexiones, pero bueno, la microglía encargada del conectoma cerebral, de la adaptación otra vez de todo nuestro sistema nervioso a nuestro entorno, al entorno. Y para eso es imprescindible dormir. Por eso para mí es una prioridad 1. Y cuando viene mi paciente que está cansado, que le duele, que tal, que cual, ¿cómo duermes? Y si os leéis este libro, pues veréis, tiene apnea del sueño, tiene nicturia, se levanta a la noche a orinar. Ojo, que las mujeres se levantan más que los hombres y no se le hace caso. El de los hombres sí, la próstata, tal, no sé. ¿Y el de las mujeres? Que se levantan más y tienen más nicturia, por ejemplo. O si tienes un desfase en el sueño, que ahí te puede venir muy bien la melatonina, pero en otros casos la melatonina, damos melatonina así, es que no duerme, es que no le funciona la melatonina, pues dale más dosis, hasta 20 miligramos no pasa nada. Él le puedes dar más dosis, venga, 3 miligramos, 6 miligramos, venga. Oye, que sigue sin dormir. Claro, es que su problema no es un desfase horario, no es un desfase a la hora de dormir. Y luego toda la higiene del sueño que conocéis, ¿no? Bien. Lo siguiente, el sedentarismo. Una muy mala relación. Es que nosotros estamos hechos para movernos. Aquí ya sí, soy especialista en medicina deportiva. Y esta fue una tesis que hicimos. La cuestión no está ni en la actividad que hagas, ni en el ejercicio, ni en el deporte. La cuestión está cómo mejora tu forma física. O sea, lo que es salud es estar en forma, tener condición física. Y la adquieres como la adquieras, me da igual. Que vayas a pasear, a correr, a saltar, que te dediques a hacer la huerta, a recoger pimientos en la huerta, que trabajes en albañilería. Me da exactamente igual, que sea actividad física, que sea ejercicio o que sea un deporte. ¿Te mejora la condición física? ¿Te mejora la forma física? Eso es salud. Lo que no es salud es no estar en forma. El sedentarismo te lleva a la no condición física. Pero el sedentarismo en realidad es un estado. Pero lo grave es que no tengas condición física. Eso es lo grave. Estas son características de la condición física. Yo os he puesto aquí dos porque creo que son las más interesantes cuando te vas haciendo viejo, que es la fuerza y la resistencia muscular. Ya hemos hablado aquí de sarcopenia, etcétera, etcétera. Y, ojo, velocidad y agilidad. Velocidad y agilidad. Por eso a los viejillos les viene muy bien bailar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo debería ser ese entrenamiento? Pues ahora igual lo entendéis mejor, porque siempre, cuando hablaban aquí otros ponentes, hablaban de que tiene que ser todo intermitente. No, intermitente, es que claro, es que hay que parar, porque si tú haces algo de intensidad y te paras, hay que controlar el corazón, es decir, tú aumentas las pulsaciones cardíacas y luego lo que tienes que hacer es, cuando tú te paras, recuperarte lo más rápidamente que te puedas. Cuando no estás con forma y condición física, sigues con pulsaciones altas mucho tiempo, eso es mal rollo, porque siguen los electrones y los protones, especies reactivas de oxígeno que no se recuperan. O sea, no creas antioxidantes. ¿Quién va a crear antioxidantes? Joder, el parasimpático. Por eso es tan interesante el hacer ejercicios intermitentes. Porque si haces ejercicios agudos e intermitentes, lo que haces es entrenas al nervio vago. Y luego vas a funcionar mucho mejor para dormir, vas a funcionar mucho mejor a nivel digestivo, y vas a funcionar mucho mejor en tu vida, vas a estar mucho más relajado. Porque tienes un vago que equilibra, que todo esto es un balance, como siempre, equilibra el sistema nervioso simpático. Si estás con el simpático, el cortisol, etcétera, para arriba, es que no generas nada, no hay anabolismo. ¿Vale? Por eso es tan interesante. Ha salido ahora este libro, que os lo pongo, ha salido hace poco traducido. Es un antropólogo, es muy divertido, os lo recomiendo para el verano y así, es muy divertido. Yo siempre digo que está bien hacer algo de ejercicio aeróbico, pero tener en cuenta que la primera persona que corrió el maratón, es decir, que fue de maratón a Atenas a decir que habían ganado la guerra, era un guerrero que había estado peleándose en la guerra, corrió hasta Atenas y se murió. El primero que corrió el maratón se murió. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y luego ya para acabar, ¿no? Para mí es más importante cuándo y cómo
que a veces lo que comes. Cada vez se estudia más la cronoalimentación, me gusta a mí decir, la cronoalimentación. Pero es que es muy importante. ¿Cuándo comes? ¿Cómo has organizado tu forma de comer? ¿No? ¿Cómo comes? Como hemos visto antes, hay con el sándwich aquí en el ordenador, o te lo tomas con tranquilidad para que funcione tu nervio vago y tu parasimpático, para que hagas una buena digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y antes habéis comentado también de zonas pobres o zonas ricas, ha habido así como un comentario. Si es que nuestro cerebro es glotón, y sobre todo la gente pobre tiende a engordar más porque come más compulsivamente por un tema que no sabemos si lo llevan en los genes o no, que tiene el miedo a no tener comida en el futuro. Mientras que la gente que ha sido educada siempre en una familia muy pudiente, que siempre ha tenido mucha comida a su alcance, es más tranquila con la comida, no tiene tanta ansiedad. Y aquí tenéis micronutrientes esenciales, yo los he puesto, ya os lo han puesto antes, lo que queráis, sí, es que la vida diaria social nuestra es muy complicada y muchas veces pues no tenemos más remedio que suplementarnos porque tenemos deficiencias. ¿Por qué se va a hacer? Yo que me suplemento habitualmente, pues veo que funciono bastante mejor, que mis mitocondrias van mejor, que tengo más actividad, etcétera, etcétera, y más energía. ¿Y qué podemos hacer con toda esta comida? Pues aquí tenéis otro libro, otro de la tribu, Antonio, que ha escrito este libro a finales del año pasado, ¿no? O este año, yo creo que lo ha presentado por febrero, por ahí creo, el libro. ¿De acuerdo? Ahí tenéis todo lo que podáis querer saber sobre las mitocondrias. A veces estos libros tienen un problema, ¿no? Que te van dando capítulo a capítulo un montón de soluciones y al final dices, joder, como tenga que hacer todo esto durante el día, madre mía, es que casi no puedo, ¿no? Y en cuanto a los reposos digestivos y así, que a mí me gusta mucho, que lo llevamos haciendo hace muchos años, pues lo mismo, ¿no? Hay que pasar hambre, ¿no? No es tanto el ayuno, es la sensación de hambre. Yo cuando estuve aquí en las Olimpiadas de Barcelona 92, en el mismo edificio que estábamos los de vóley, yo estaba con el vóley, estaban los de tiro, ¿no? Y el médico era un coronel del Ejército del Aire inmenso, que tenía un Piwik, se quedaba dormido, y se despertaba al cabo de 10 minutos y seguía con la conversación de hace 10 minutos. Y el fisioterapeuta era un comandante, y yo les decía, llevarles a hacer tiros sin comer, en ayunas. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y todavía mejor, si entrenan un poco a la mañana, en ayunas, y luego van a hacer tiro. ¿Por qué? Porque van a segregar dopamina. Y la dopamina, que se segrega, como ya sabéis, sobre todo en la sustancia negra, hace que seas mucho más preciso. Porque se supone que si tienes hambre tienes que ir a cazar. Y se supone que tienes que ir a cazar, tienes que ser más preciso para cazar. Por eso segregamos dopamina y es muy interesante. Oye, ganaron un montón de medallas. No sé si me hicieron caso, pero medallas sacaron un montón. Es decir, que todo lo que se ha hablado aquí, de acuerdo, pero yo tendría esta jerarquía con mis pacientes. ¿Duermes? ¿Cómo duermes? ¿Qué tipo de actividad física tienes? ¿Estás en forma o no estás en forma? Y luego, ¿cuándo, cómo y qué comes? Ya sé que los nutricionistas seguramente no estarán muy de acuerdo conmigo. Igual me dicen, no, primero la nutrición. Bueno, yo que he estado mucho con deportistas y con atletas, últimamente en el Dakar, esto da igual. Si duermes bien y si haces ejercicio y estás en buena forma física, la nutrición es más laxa. Yo no digo que no sea importante, que os la he puesto como tercera de importancia, sino que, bueno. Y nada más. Muchas gracias. Ahora tenemos una hora, ¿no?, para el horario de comida, y recordarles que ya están activas los talleres del desdoble, y en donde se dieron las credenciales hay un código QR para si quieren ver las ponencias que se harán y las que les interese sepan el horario que es. Y volvemos a las 3:10. 3:10. Recuérdense de poner el sello para que participen en la rifa. Poner el sello en los stands, por favor. Y no dejar objetos de valor en la sala, aunque igualmente se va a quedar una persona, pero es preferible prevenir. Absolutamente.